¿Qué es lo que hace a un libro trascender a la historia? ¿Qué es lo que hace a un libro y a su autor superar a la misma muerte para que se siga hablando de él y de su obra tantos años después? ¿Es acaso escribir un mundo fantástico que se sienta vivo? ¿O tal vez escribir un tratado que incite el fervor y la libertad en sus lectores? ¿O quizás escribir un drama que tenga sentimientos tan universales que hacen que sus personajes se sientan reales? Bueno, la respuesta no la sé, pero sí sé de una obra que supo cómo trascender y es el libro del cual hablaremos hoy, de George Orwell, 1984. Eric Arthur Blair, mejor conocido por su seudónimo literario de George Orwell, fue un escritor, periodista, ensayista y crítico británico que nació en 1903 en lo que se conoce actualmente como Moitara, India. Muere en Londres en 1950. Nacido en una familia acaudalada, se muda a Londres y entra a uno de los colegios más elitistas y autoritarios. Sin embargo, desde esos momentos, Eric no se sentía conforme con su posición de acaudalada, pues veía como en esa época la gente del común padecía hambre e inseguridad, lo que llevaba a cuestionarse la misma autoridad desde muy joven. A una temprana edad decide enlistarse al ejército y ser voluntario sin autorización de sus padres, pues según él quería vivir el mundo en carne propia, aunque esto le llevaría a ver la situación en las Indias y cómo Gran Bretaña abusa de sus pobladores. Pero en base a esta experiencia escribe su primera novela, Los días de Birmania, y con ella se vería cómo Orwell siempre trataba de plasmar sus ideales y vivencias en sus libros. Algo curioso en la actitud de Eric al regresar del ejército es que se sometía a unos meses a vivir con los indigentes, tratando de comprenderlos y viviendo en carne propia cómo era ser alguien así, a pesar de tener tantos lujos y mucho dinero. Después fue viajando por toda Europa, escribiendo ensayos, algunos libros y algunos escritos, pues no tenía tanto dinero él mismo. Tuvo una importancia muy grande en la Guerra Civil Española, pues después de combatir en la Primera Guerra sintió que debía de luchar por la libertad donde quiera que fuera. En España, Orwell estuvo a favor del socialismo, pero hubo mucha división en este mismo partido, así que Orwell fue buscado, pues aún siendo socialista, escribió muchas críticas a este sistema, y en los siguientes años sufrió una difamación en los medios españoles y una vigilancia absoluta, algo que influiría en sus obras posteriores. Regresando a Inglaterra, él, con mucho resentimiento, escribió una de sus obras más conocidas, Rebelión en la Granja, y habiendo muerto su esposa el mismo año que publicó ese libro, decide aislarse por 5 años y en una remota granja escribe su obra maestra, 1984. 1984 no solo significó una de las obras más importantes en la literatura del siglo XX, sino que también significó el cúmulo de todas las experiencias, de todos los ideales y de todo lo que creía Orwell hasta ese entonces. Significó su maduración y consagrarse en su obra maestra y más conocida. 1984 es una crítica a los sistemas autoritarios y a los gobiernos de esa época en general, y su manera de hacer esta crítica es tan pero tan buena que aún a día de hoy, a casi 80 años de su publicación, tú lo puedes leer y compararlo con tu mismo país y sentirte identificado con la obra, con cómo sufren por este gobierno, e incluso alguna de las cosas que plantea esta distopía se cumplieron de una forma u otra, pues todo el mundo nos puede ver por una cámara en este entonces. Sin duda, el legado de esta obra y del mismo Orwell es algo que pocos autores han podido llegar, y esto solo viviendo 47 años. ¿Y que se recomienda este libro? Por supuesto que lo hago. Es uno de los libros más influyentes en la literatura moderna y en todo el sentido de la palabra es un clásico.